dentro del territorio venezolano. Pero es necesario que conozcamos cuáles son. Y yo le voy a ser franca. Yo decía, bueno, hay cosas de la Constitución que yo no las sabía. Pero me tocó revisarla para poder saber cuáles eran mis derechos, pero también cuáles eran mis deberes ciudadanos. Cuando nos apegamos a ella y las obedecemos. Cuando nosotros obedecemos esta ley que está acá, cuando cumplimos nuestros deberes como ciudadanos del reino de los cielos, hay promesas para nosotros. Pero no las obedecemos por interés, sino por amor al Señor. Por amor al Señor. Y las leyes de cada país aplican a sus ciudadanos o extranjeros que están dentro del territorio venezolano. Me explico. Usted es venezolano y está en otro país, pero en ese país hay embajadas y hay consulados. Allí aplica la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Está azul? Ahí también aplica esa Constitución de la República Bolivariana. Esas normas que están establecidas allí aplican en ese consulado, en esa embajada que está en otro país, para nosotros los ciudadanos venezolanos. Y para los territorios también aplican sus leyes y normas en sus consulados, en sus embajadas. Pero ni está sujeta a un territorio específico, sino que ella traspasa de lo físico a lo espiritual. La palabra de Dios es eterna y ella no se limita a un espacio, ella no se limita a un tiempo, porque la palabra de Dios es eterna. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Transforma vidas, moldea nuestra conducta. Moldea la conducta de nosotros, sus hijos. Y las leyes, mis queridos hermanos, están para cumplirse. Esta me gusta, pero esta no me gusta. Esta sí, pero esta no. No, la palabra de Dios está para cumplirse. Y las leyes civiles también están para cumplirse. El mismo Señor Jesucristo dijo en su palabra en Mateo 5:17. ¿Qué dijo él? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, yo no he venido para eso, sino a cumplirla. Pero él la vino a cumplir en un sentido más profundo. Él nos vino a enseñar cómo es que debemos cumplirlas. Gracias. Y el título de la prédica del día de hoy es Vivamos el Evangelio. Vivamos el Evangelio. Hermanos, el apóstol Pablo nos está instando. El apóstol Pablo nos está rogando. El apóstol Pablo nos está suplicando que vivamos en unidad, como cuerpo de Cristo, pero que lo hagamos en amor, que lo hagamos en unidad, que lo hagamos en humildad.
y que nos sometamos primeramente a la autoridad de Cristo y después a las autoridades que Él mismo ha establecido. Que cumplamos con nuestros deberes como ciudadanos del reino de los cielos, los cuales están aquí, en su palabra. ¿Para qué? Para que podamos testificar de Cristo y de su evangelio. Ese evangelio que es de poder, que transforma nuestras vidas. Y la base bíblica la vamos a encontrar en Romanos 12, del versículo 3 al 5. Y después más adelante vamos a leer otra porción. Cuando la tengan, dicen amén y quiero que la lean conmigo. Todos al unísono vamos a leer Romanos 12, del versículo 3 al 5. Cuando la tenga, digan amén. Amén. ¿Ya la tienen? Amén. Vamos a leer. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hermano, ¿usted cree eso? Usted es parte de ese cuerpo. Usted es miembro de ese cuerpo. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Pero el apóstol Pablo, antes de decir esto, él inicia el capítulo 12 de Romanos, yendo de lo teológico, todo lo que nos enseña acerca del evangelio. Ahora viene a lo práctico, a decirnos cómo es que deberíamos vivir ese evangelio. Y él comienza Romanos pidiendo, rogándonos que nos presentemos como sacrificio vivo, santo y agradable. No como se hacía en la antigüedad, que se tenía que matar al animalito y la sangre se llevaba al altar para rociarlo. No, el Señor quiere que sean nuestras vidas, nuestro cuerpo. Él habla del cuerpo, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y dése cuenta que la lectura que acabamos de leer dice que nosotros somos un cuerpo en Cristo, pero somos muchos miembros. Él nos pide que no nos amoldemos a este mundo, a este sistema, que renovemos nuestra mente. ¿Pero con qué la renovamos? Con la palabra de Dios, con su palabra. ¿Y para qué el apóstol Pablo nos dice o nos pide, nos ruega, nos suplica que hagamos esto? Hermano, porque es que si no hacemos lo primero, hermano, no vamos a poder hacer todo lo demás que está a partir del versículo 3 en adelante. No vamos a poder, porque cuando nosotros nos presentamos en sacrificio vivo, hermano, es que tenemos que menguar, tenemos que doblegarnos, tenemos que rendirnos. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo, para que nosotros podamos vivir ese evangelio y podamos dar a conocer al mundo quién es Cristo. El apóstol Pablo nos da instrucciones respecto a nuestro llamado de presentarnos a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable, como nuestra verdadera forma de darle culto a Dios. Así es que Dios quiere que usted y yo nos presentemos delante de Él. Pero que no sea por obligación, que no sea por miedo.
No, hermanos, sino que sea por amor a Él. Como decía la prédica de la semana pasada, amar a Dios por sobre todas las cosas y por amor a Él me humillo. Pero para eso necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, no conformarnos a este mundo que aborrece y que va de espaldas a Dios, sino tener una mente renovada, que es capaz de distinguir lo que es bueno de lo que es malo, de lo que es agradable delante del Señor, de lo que es perfecto a la luz de su palabra. Hermanos, y hay mucha gente que no quiere atender a este llamado, que se conforman y adoptan las conductas de este sistema. Pero no renuevan su mente con la palabra de Dios. Y por eso se amoldan a este sistema. Y entonces, si no renovamos nuestra mente, no podemos tener un cambio profundo en todo nuestro ser. No lo va a ver. Porque ella es la que nos dice a nosotros cómo tenemos que hacerlo. Ella es la que nos confronta y nos dice, lo estás haciendo mal. O, hey, porque viene aquí a mi mente. Cuando mi mente está llena de la palabra de Dios, ella hace aquí, hace como el pajarito. ¿Ustedes se acuerdan de la propaganda del pajarito que le daba en la cabeza a la gente? Bueno, así la palabra de Dios, hace así, cha, 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 cha. Hermano, la transformación en nuestra manera de pensar involucra todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás, es decir, en nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestro prójimo. Pero solo la Biblia, solamente ella nos muestra quién es Dios. Solamente ella nos muestra quién es Dios, su naturaleza y lo que nosotros deberíamos creer con respecto a Él y lo que nosotros deberíamos de obedecer por amor a Él. Y ahora nosotros, como cristianos, ciudadanos del reino de los cielos, que fuimos unidos a Cristo, se nos llama la atención al hecho de que somos un cuerpo en Cristo. Por eso debemos estar en unidad, sirviendo al Señor con amor, con humildad, en obediencia y sumisión. Las dos últimas palabras, bueno, en realidad las cuatro: el amor, la humildad, la obediencia y la sumisión. Yo diría que son ingredientes o características fundamentales del cristiano, que ha nacido de nuevo, que ha sido justificado, no por obras, sino por gracia, por la fe en Jesucristo, como dice su palabra. Somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo, no somos muchos cuerpos en Cristo. Sí, hay muchos cuerpos aquí, pero todos estos cuerpos conforman uno solo en Cristo. Hermano, es necesario que nosotros consideremos nuestra condición de miembros de este cuerpo de Cristo. Que pensemos, como dijo Pablo. ¿Cómo fue que dijo en el versículo 3? Que pensemos de nosotros con cordura. Que no pensemos que somos más que el otro, que valemos más que el otro, que soy superior al otro. Porque tengo estudios, porque hago esto, porque yo predico, porque tú limpias, porque yo canto, porque tú estás... No, mis hermanos, no, así no es. Pablo le hablaba a la iglesia en Roma.
Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, escuche bien, no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Pensemos de nosotros con cordura, con modestia, con humildad, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros, que somos parte de ese cuerpo. ¿Quieren que les diga algo? El orgullo puede llevarnos a creernos mejores que los demás, a creernos que somos superiores a los demás, que no necesitamos a nadie. Y me encanta porque Pablo usa la ilustración del cuerpo humano. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pablo no les está diciendo a los romanos, ajusten un poquito la visión de sus ojos para que se vean a sí mismos. No. Él les está dando un mandato, pero un mandato de parte del mismo Dios, con la autoridad que recibió de él. Porque Pablo recibió autoridad de parte de Dios para hablar de la manera en que lo estaba haciendo. Y él les dice, piensen de ustedes con cordura. No sean orgullosos, no se crean más que los demás. Yo lo estoy parafraseando. Hermanos, pero les voy a decir algo. Esa autoridad con la que Pablo hablaba no es que se la regalaron allí, de parte del mismo Dios, por pura gracia. Por pura gracia. Nosotros sabemos quién era Pablo. Muchas veces se nos ha dicho. Pero el Señor fijó su mirada en él. Para enseñarnos, miren, estamos estudiando un libro que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Roma, pero también hay Segma el día de hoy. Porque esto también es para nosotros. En la antigua Roma, mis queridos hermanos, el orgullo era algo que se consideraba una virtud. Imagínense ustedes, el orgullo era una virtud en esa sociedad. Ser orgulloso, ser altivo, ser pretencioso, ser soberbio era una virtud. Era una virtud. Pero el apóstol Pablo estaba diciéndoles, no sean así, no piensen de esa manera. Tienen que pensar como Cristo. Amén. De esa manera. El orgullo tiene muchas formas de expresarse. Algunos demuestran una gran, super, mega, recontra autoestima. Y vuelan, levitan. Porque como la autoestima la tienen así, el orgullo, y andan así. Y creen que las capacidades, las habilidades, los talentos que tienen, los tienen porque sí. Bueno, yo lo tengo porque sí, porque yo estudié, porque yo me preparé, porque yo hice, y está el yo allí. ¿Y dónde está Dios? Su palabra dice que Él es el que nos capacita, que nuestra competencia viene de Él. Y entonces, ¿qué pasa? Eso los hace soberbios, altivos y hasta antipáticos. ¿Verdad que es antipático una persona así? Que es soberbia, que el yo, ese yo, para arriba y para abajo el yo. A veces es hasta antipático. Pero por otro lado, ¿verdad? Hay otros que tienen una baja autoestima porque no tienen reconocimiento de los demás. Esperan que los demás les den reconocimiento. Quieren ser sobresalientes. Entonces, tengo la autoestima baja, anda así, porque tiene la autoestima baja. Dicen que son lo peor, que no sirven para nada, que son una carga, que son un peso. Pero ¿sabe cómo se llama eso? También se llama orgullo. Patalean de rabia, lloran, se deprimen.
y esperan que alguien vaya a socorrerlo. Ay. Pero eso también se llama orgullo. Otra manera, o sea, hay como dos extremos. No quiere decir que usted no se va a estimar, porque somos creación de Dios. Hechura suya, la corona de su creación. Pero eso es una cosa distinta de esto. Hay gente que se enferma, cae en depresión, su cuerpo tiene dolor, porque eso enferma nuestro cuerpo humano, pero también puede enfermar el cuerpo de Cristo. ¿Ustedes sabían que eso también puede enfermar, traer enfermedad al cuerpo de Cristo? La palabra de Dios dice que Él resiste a los orgullosos, al soberbio, lo mira así, lejito, pero da gracia al humilde. Hay gente que vive con resentimiento en su corazón, que no perdona, que recuerda, me hicieron, me dijeron esto, aquello, y tiene eso guardado allí. Ahí está. Pero, ¿será que no quieren despojarse de eso? ¿Será que les gusta vivir en eso? En ese resentimiento, en ese me hicieron, me dijeron, me lastimaron, no me miraron, no me saludaron, no me ayudaron. Tienen la herida ahí y siguen juzgando la herida. Nosotros, mis queridos hermanos, no podemos pensar de esa manera. El Señor no quiere que nosotros pensemos de esa manera, ni que vivamos de esa manera. Con resentimiento, con orgullo, con amargura, con ansiedad. El Señor no quiere eso, pleitos, divisiones, no. Hermanos, y el apóstol Pablo les dijo a los romanos, y nos dice a nosotros el día de hoy, piensen de ustedes con humildad. Piensen de ustedes con humildad. No se crean superiores. Dejen el resentimiento. Dejen el orgullo. Dejen la amargura. Perdonen. ¿Ustedes creen que nosotros merecíamos estar aquí? Hermanos, nosotros merecemos el castigo eterno. Pero por la gracia de Dios estamos en este lugar. Por la gracia de Dios hemos conocido el Evangelio. Por la gracia de Dios hemos sido librados de condenación. Por la gracia de Dios hemos sido justificados. Por la fe en Jesucristo. Nosotros debemos ser diferentes. Diferentes del mundo, diferentes del sistema, que cada vez quiere arroparnos, que quiere que nos amoldemos, que nos acomodemos. Ahora hemos sido unidos a Cristo. ¿Usted cree que está unido a Cristo? ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que es parte de ese cuerpo que ha sido unido a Cristo, que es la cabeza? ¿Usted lo cree? Hermano, yo lo creo. No sé, de repente yo soy, no sé, la cutícula. No lo sé. De repente otro es la uña. Yo no lo sé, hermanos. Y le hablo a la iglesia ISEGMA, pero está una iglesia universal, una iglesia global. A lo mejor ISEGMA en esa iglesia global es un tendón de un dedo, no lo sé. Yo no lo sé. Pero hablándole a ISEGMA, probablemente yo de repente sea una cutícula. La cutícula es necesaria porque protege la uña. Entonces, nosotros, ¿verdad, hermano? En nuestra mente, concientizar, que en nuestra mente pensarlo, meditarlo, reflexionarlo, asimilarlo,
que nosotros debemos ser diferentes, que hemos sido unidos a Cristo, que hemos sido declarados justos delante de Dios, que ahora tenemos vida. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, que Dios nos creó. ¿Sí o no? Somos la corona de su creación. Pero ¿ustedes creen que lo hizo para qué? Para llevar, para dar a conocer quién es Él con nuestra manera de vivir. Porque usted dice, yo soy cristiano evangélico, pero si usted se la pasa peleando todos los días con el vecino, en su trabajo es irresponsable, o con su familia es un ogro, ¿qué le vamos a decir de Cristo? ¿A qué Cristo le estoy presentando? ¿Qué evangelio le estoy presentando? Y crea también, mi querido hermano, que nosotros tenemos el deber de acercarnos cada día más al Señor para poder conocerlo, para poder ser transformados y parecernos cada día más a Él. Pero si no tenemos comunión con Él, si no oramos, si no leemos su palabra, si no hacemos nuestra parte, porque queremos dejarle todo a Dios, no, pero Dios lo hace. Sí, pero yo tengo mi parte. Recuerden lo que decía la prédica el hermano Richard, nosotros tenemos libre albedrío y decidimos. Antes de Cristo y después de Cristo hemos tenido libre albedrío, poder de decisión. ¿Somos pecadores? Somos pecadores. Pablo decía que él era uno de esos pecadores. Pero que Jesucristo vino al mundo para salvar. Vino a salvarlo a él, vino a salvarte a ti, Vito, vino a salvarte a ti, Elian, vino a salvarte a ti, Elis, vino a salvarnos a todos. Amén. Y lo hizo por amor, por amor. ¿Somos pecadores? Sí, hermanos, somos pecadores, pero redimidos por la sangre de Cristo, amén, justificados por Él. Y todavía luchamos con el pecado, sí, porque tenemos una naturaleza pecaminosa que está intrínseca en nosotros. Pero ¿saben qué? No estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que nos ayuda, que nos da la fuerza para poder vencer, para poder crucificar esa carne que quiere levantarse, que quiere dominarnos, que quiere llevarnos a que nos amoldemos a este sistema. Vuelvo y les repito, como les dije hace rato, ciertamente merecemos el castigo eterno, pero por pura gracia estamos aquí. Cristo llevó nuestra culpa, pagó nuestras deudas, anuló el acta de los decretos que nos condenaba, nos dio vida, nos aguarda una vida eterna ya. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Somos sus hijos, somos sus hijos, somos miembros de su familia. Somos miembros de su cuerpo y cada uno tiene una función en particular. Cada uno de nosotros tiene una función en particular. Entonces aquí no hay lugar para el orgullo, para la jactancia, para la soberbia, para la altivez, para el complejo de superioridad o de inferioridad. No, aquí no hay lugar para eso. Hermano, lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha dado, es un regalo hermoso, es un regalo maravilloso. No tenemos de qué enorgullecernos, no tenemos de qué jactarnos. Todo lo hemos recibido de gracia. Para la gloria de Dios, amén, para
su excelencia, para exaltarlo a Él, para darlo a conocer a Él. Y en eso debemos gozarnos. No pensemos más ni menos de lo que somos en Cristo. Un cuerpo. Somos un cuerpo. Ahorita vamos a hacer no una dinámica, pero hermano, nosotros somos como ese olivo silvestre del que habla Romanos capítulo 11, que fue injertado. Ese olivo silvestre que fue injertado, esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Entonces pensemos de esa manera. Por pura gracia fuimos injertados en ese olivo. Somos olivos silvestres, pero por pura gracia el Señor nos injertó, nos pegó a ese olivo. ¿Y para qué? Para que pudiéramos recibir esos nutrientes que necesitamos para poder crecer, para crecer fuertes. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos dones y talentos que Dios nos ha dado. A cada uno, hermanos. A cada uno el Señor le ha dado dones, talentos, capacidades. ¿Pero para qué? Para que las tengamos allí. ¿Para qué? Para decir que tengo un talento, para decir que tengo un don que Dios me dio, para decir que tengo una habilidad que Dios me dio. Hermanos, no. Sino para que crezcamos. Así como el cuerpo humano crece, el niño nace, el niño se forma en el vientre de la madre. Nace, va creciendo, comienza a caminar y a medida va creciendo. Pero eso que el Señor nos dio es para que crezcamos y nos edifiquemos. No para que nos atropellemos. No para que nos menospreciemos. No. Dice Efesios 4, versículos 15 y 16. Yo se lo voy a leer, si usted quiere anote. Más bien al vivir con la verdad con amor, más bien al vivir la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Eso no lo estoy diciendo yo, solo dice su palabra. Cristo es la cabeza. Y nosotros estamos unidos a Él por esos ligamentos, por esas coyunturas que van a la cabeza. Los que son médicos saben esto, las terminaciones nerviosas. Usted dice, si le tocan un punto en el pie, ay no, porque eso está conectado al cerebro, no sé qué, no sé cuándo. Cuando nos quemamos con algo hay una respuesta, porque esa información llegó, o ese estímulo llegó al cerebro, y el cerebro da una respuesta para que usted reaccione y suelte eso que está caliente. O usted se queda con la mano así, para que le siga quemando. No, ¿verdad que no? Hay un estímulo que llegó a mi cerebro y enseguida reacciono y solté lo que está caliente. O si me di un golpe, ¿qué hago? Voy y me vuelvo a otro golpe. No, ay, me sobo. Uy, ¿sí o no? O empiezo a pegar brincos. Dependiendo la reacción que tenga, pero hay un estímulo. Y todo está aquí. ¿Quién es la cabeza? ¿Y quiénes somos nosotros? El cuerpo de Cristo. El brazo, la pierna, la rodilla, la boca, la oreja, la espalda, la mano, el dedo.
el pie, el ojo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros cumple una función. No menosprecie lo que usted hace dentro del cuerpo de Cristo. No lo menospreciemos. No, porque es que yo barro, eso no, en cambio el que predica, no, hermanos, delante del Señor todos somos iguales. Amén. Delante del Señor todos tenemos el mismo valor. Todos cumplimos una función que es esencial e importante dentro de ese cuerpo. Necesaria. El cuerpo humano no está formado por un solo miembro, sí. El cuerpo humano está formado por un solo miembro. Todo el cuerpo es brazo, todo el cuerpo es pierna, todo el cuerpo es ojo. No, ¿verdad que no? Son muchos miembros. Yo les voy a hacer una pregunta, pero ustedes no me respondan, usted va a investigar. ¿Ustedes saben cuántos miembros hacen parte de nuestro cuerpo? ¿Ustedes lo sabían? Vemos, investíguenlo. ¿Usted sabe cuántos huesos tenemos? ¿Cuántas articulaciones? ¿Cuántos músculos? ¿Cuántos órganos, venas y vasos sanguíneos? Tenemos muchos. Huesos, 200. Articulaciones, 360. Músculos, 650. Órganos, 78. Venas, 34. Y vasos sanguíneos son incontables. Pero son muchos. Y ustedes sabían que ellos trabajan, se articulan para formar un solo cuerpo. Para formar un solo cuerpo. Véase, véase. Véase usted. Todos esos órganos, esas articulaciones, esos músculos, esos huesos, forman un solo cuerpo. Y Pablo usa esta ilustración, que me encanta esta ilustración, para llamar a la unidad de la iglesia, para llamar a la unidad de nosotros, su cuerpo. Pero el Señor le dio a Pablo eso. Eso lo vamos. Si usted quiere, anótelo. En su casa usted lo puede estudiar con detenimiento. Primera de Corintios 12 del 12 al 27. Donde queda el orgullo del miembro más sobresaliente. ¿No tiene cada uno su propia función? ¿Somos iguales todos los miembros? La diferencia entre los miembros nos hace uno más que otros. 12, del 12 al 27. Entonces pudiéramos decir como Pablo, en ninguna manera. En ninguna manera. Y si alguno de esos hermanos que estaban en Roma se sentían más que otros por su origen, por su condición social, por la capacidad que tenía, tendría que cambiar su manera de pensar. Y comprender que era un miembro del cuerpo de Cristo en esa iglesia de Roma. ¿Y será que nosotros también deberíamos de pensar así? Si estamos pensando como pensaban ellos, deberíamos también nosotros cambiar nuestra manera de pensar. Y comprender que somos miembros del cuerpo de Cristo. Que tenemos que pensar con humildad de nosotros. Que tenemos que ver cómo servimos a los demás con esos dones, con esos talentos, con esas capacidades y esas habilidades que el mismo Dios nos ha dado. Vamos a poner un ejemplo del matrimonio. El matrimonio, ¿cómo lo ve Dios? Como una unidad. El hombre y la mujer, ¿sí o no? Pero dice su palabra que cuando se unen son una sola
carne. El mundo lo ve de una manera distinta, distorsionado, tergiversa. Pero nosotros no estamos llamados a pensar como el mundo piensa, sino como piensa el Señor. Así, en unidad. El matrimonio es una unidad. No es una empresa, un contrato. No, es una unidad. Así. Así quiere el Señor que nosotros estemos como miembros, así, de esta manera. Porque el brazo no anda por su lado y la pierna anda por su lado, ¿o sí? Nosotros vemos a una persona que el brazo va por allá y la pierna va por aquí y la cabeza se mueve para allá, ¿sí? Y el tronco se mueve en otro lugar. No, el cuerpo se mueve a donde los pies los llevan. ¿Sí o no? Y el Señor quiere que caminemos así. Con una misma visión, con un mismo propósito. Si nosotros pensáramos como piensa el mundo, entonces lo que vemos, y es lo que vemos en la sociedad, familias desunidas, familias fragmentadas, porque tienen una manera de pensar distinta a la manera de Dios. Hermano, y esto que les voy a decir probablemente les va a sonar, pero hay muchas personas que vienen a la iglesia a hacer negocios, creen que la iglesia es un club social, que la iglesia es un spa, un lugar de entretenimiento, pero la iglesia no es eso. La iglesia no es un spa, no es un club social, no es un lugar de entretenimiento, no es un spa, no. Ni es un lugar a donde yo vengo a hacer transacciones con el Señor. Señor, yo te doy, yo te voy a dar si tú me das. No. La iglesia es usted y yo. La iglesia es usted y yo. La iglesia somos nosotros. Este es un templo físico en donde nos congregamos para alabar, para adorar y exaltar el nombre del Señor. Pero la iglesia somos nosotros, usted y yo. Hay personas que no saben qué significa ser miembro de una iglesia, qué significa ser miembro del cuerpo de Cristo. No tienen ni idea. Y andan como el ejemplo que les acabo de dar, por allá y por acá. Entonces, estamos llamados a conservar la unidad, a estar unánimes, a estar unidos. Pero hacerlo en amor, en humildad, sujetos a la autoridad de Cristo primeramente, pero también sujetos a la autoridad que Dios ha delegado en personas, en seres humanos. Yo le voy a hacer una pregunta aquí, de reflexión, y no me la van a responder. Cuando algún órgano de nuestro cuerpo, cuando alguna parte de nuestro cuerpo, algún miembro, está enfermo, está inflamado, hay un dolor, una dolencia, algo, pero está afectado en alguna manera. ¿Qué hacemos? ¿Lo quitamos? ¿Lo desechamos? ¿Lo ignoramos? ¿Qué hacemos con ese miembro? ¿Qué hacemos con ese órgano? No vamos al médico. A mí no me gusta ir al médico, yo le soy sincera, pero bueno, me toca. Pero no vamos al médico para que nos mande un medicamento, una medicina, algo para que se recupere ese miembro, para que mejore ese miembro. ¿Sí o no? Eso es lo que deberíamos hacer. Y les hablo del cuerpo humano. Pero ahora como cuerpo de Cristo, ¿qué hacemos cuando ese miembro está enfermo? Lo desechamos. Lo cortamos. Lo ignoramos. Lo despreciamos. Lo atropellamos, lo dejamos,
¿Lo olvidamos? No me respondan. Nuestro deber es cuidar nuestro cuerpo físicamente, sí. ¿Y cómo lo cuidamos? Alimentándonos bien, ejercitándonos, durmiendo las horas que debemos dormir, descansando, dándole reposo, meditando y reflexionando. Cuando usted va a un paseo en la naturaleza y medita y reflexiona, usted le está haciendo bien a su cuerpo, a su mente. Medita en las maravillas del Señor. Y así también, hermanos, en el cuerpo de Cristo. Hay que cuidar el cuerpo de Cristo. Hay que darle alimento. Las disciplinas espirituales que tenemos son para usarlas, no para tenerlas de adorno. Tenemos su palabra, que es nuestro alimento. Este es el alimento que nos nutre como cuerpo de Cristo. La oración. Cuando nosotros oramos unánimes, unidos en un mismo sentir, en un mismo amor, en un mismo espíritu, en una misma fe, ¿ustedes creen que el Señor no va a hacer algo? Cuando ayunamos así como el día de hoy que lo estamos haciendo congregacionalmente. Y de esta manera fortalecemos ese cuerpo de Cristo. Nos nutrimos. Pero si hay un cuerpo que está enfermo, ¿qué debemos hacer? ¿Cortarlo? No me van a responder. Medite en su casa. Entonces, somos importantes, somos necesarios con la función que cada uno de nosotros cumple. Somos importantes. Todos somos importantes para el Señor. Todos somos valiosos para el Señor. Todos somos necesarios para el Señor. Y si somos necesarios, somos importantes, somos valiosos, ¿por qué nosotros pensamos de otra manera? No es así que el Señor quiere que pensemos, sino con cordura y con humildad. Con cordura y con humildad. Y aquí entra una parte que probablemente puede producir alguito, así como alguito dentro de esa unidad que debemos tener como cuerpo de Cristo, cada uno con su función en particular, para que crezcamos en aquel. ¿Quién es aquel? Cristo. Para que nos edifiquemos en amor, cada uno cumpliendo con su trabajo, cada uno cumpliendo con su función, así como el cuerpo humano, que tiene miembros y órganos que cumple cada uno una función. Hermanos, el apóstol Pablo también le hace un llamado a la iglesia en Roma. Y le dice en el capítulo 13, versículo 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Será que en Roma estaba pasando algo que Pablo les está escribiendo esta carta? Sí, él les escribe en el contexto o en el sentido de que se sujetaran, que se sometieran a las autoridades gubernamentales. Sí, hay unas salvedades, ojo, porque no es una sujeción ciega. No, sí, porque es que, no. Pero esto también se aplica en el contexto de la familia, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. En la iglesia.
Eso es un precepto, mis queridos hermanos, que está aquí, establecido en la palabra de Dios. Está establecido aquí en la palabra de Dios. Someterse a las autoridades, obedecer a las autoridades. Como les dije, aplica en el contexto del Estado, de la familia, del trabajo, en las instituciones educativas, pero también en la iglesia. En la iglesia. Dios ha establecido liderazgos de autoridad, a los cuales debemos someternos y obedecer, siempre y cuando, aquí viene la salvedad, siempre y cuando no vayan en contra de los principios que Dios ha establecido en su palabra y de nuestra fe y convicción en Él. Voy a volverlo a repetir. Siempre y cuando no vaya en contra de los principios que Dios ha establecido en su palabra, de nuestra fe y convicción en Cristo Jesús. Y el concepto de sujeción está fuera de moda en este tiempo. La mujer, yo me liberé. El poder femenino. El trabajador, no. O sea, yo no me sujeto a mi patrono, no. Hermanos, eso es parte de vivir el Evangelio de Cristo. Esta palabra es para nosotros, los que estamos aquí, los que nos están viendo por las redes sociales. Esta palabra es para nosotros, para el cuerpo de Cristo. La palabra sumisión o someterse despierta nuestra rebeldía, nos hace protestar enojados, provoca profundo resentimiento y resistencia. Vivimos en una época en donde todo el mundo dice que se liberó. Yo me liberé. Y han salido, bueno, porque van en contra de los principios que Dios estableció en su palabra. Entonces, y lamentablemente nosotros, el cuerpo de Cristo, muchas veces nos hemos adaptado, nos hemos amoldado a lo que el sistema me está diciendo. Y nos hemos comportado como se comporta el mundo. Y nos rebelamos contra la autoridad, contra el liderazgo. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra someter? En el Nuevo Testamento, ¿verdad? Voy a hablarles, en el Nuevo Testamento aparece, pero ella se traduce en el griego, hupotasso, H-U-P-O-T-A-S-S-O, y significa, es una palabra compuesta, hupo, significa debajo, hupo es debajo, y tasso significa organizar. Y el significado completo de la palabra hupotasso es obedecer, poner debajo, estar sujeto a, someterse a sí mismo a, estar bajo la obediencia o ser obediente a. Y esta palabra es una maravillosa, hermano, maravillosa definición de lo que significa someterse a Dios. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y en su ordenamiento de la vida social, humana, en el Estado, en la familia, en la iglesia, en la sociedad en general, ha establecido ciertos roles de autoridad o de liderazgo. Y debido a que tal autoridad, aunque está ejercida por seres humanos, les ha sido delegada por el mismo Dios, aunque no nos guste, hermanos, aunque no nos guste. Pero hay salvedades, ojo, como les dije al principio, no es una sujeción ciega. Me tengo que someter y obedecer ciegamente, no. No. La sumisión es un reconocimiento humilde del ordenamiento divino de la sociedad. Dios
Y Pablo lo enseña claramente cuando le dice a las esposas, voy al contexto del hogar, que se sujeten a sus maridos como al Señor. Cuando le dice a los hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Cuando le dice a los esclavos, en este caso, bueno, en la antigüedad se veía mucho eso, en la actualidad no, pero está el empleado, el obrero. ¿Qué le dice el Señor a ellos? Que sean obedientes a sus amos terrenales, como a Cristo. Es decir, que detrás del esposo, que detrás de los padres, que detrás de los patronos, de los amos, de los líderes, debemos discernir que es el mismo Señor quien les ha dado esa autoridad. Entonces, debemos someternos. Debemos someternos. Pero lo mismo aplica en el cuerpo de Cristo. Dice su palabra que debemos someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Por eso es que no nos podemos creer superior. Por eso es que no nos podemos creer mejor que el otro. Pensar que valgo más que el otro. O que si tengo una autoridad que Dios me ha dado, es para atropellar. Y lo estoy hablando en todos los contextos. Tanto en el Estado, en la familia, en la iglesia o en donde nos encontremos en el trabajo. Entonces, atropello a los que están bajo mi autoridad. Los golpeo. No es así. Debemos someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Y Él mismo nos dio ejemplo. Hermanos, ¿ustedes creen que Jesucristo tenía necesidad de venir a este mundo a morir por nosotros, cuerda de pecadores? No, hermanos, no. Lo hizo por amor, pero nos dio ejemplo. Él se humilló, lavó los pies, nos enseñó que lo que nos ha dado es para servir a los demás. No es para creernos mejores que los demás. Él se sujetó a la autoridad de su Padre. Él no se rebeló y le dijo, no, yo no voy para allá. Yo no voy a morir por esa cuerda de pecadores. No. Obediente, se humilló hasta lo sumo y cumplió con su misión. Él mismo nos dice en Juan 13:14, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también deberos lavar los pies los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, someternos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, bendecirnos los unos a los otros. Hermano, no significa que la autoridad del esposo, del padre, del amo sea ilimitado y que la esposa, el hijo, el obrero, el empleado, la oveja, el siervo, tenga que tener una obediencia incondicional. No, hermano. Inquebrantable. No. La sumisión es a la autoridad de Dios, a la autoridad de Cristo delegada en esa persona. En esa persona. Pero si las personas están ejerciendo mal ese rol, están usando mal esa autoridad que Dios les ha dado, que Dios les ha delegado, por ejemplo, ordenando lo que Dios prohíbe en su palabra, pero prohibiendo lo que Dios ordena en su palabra, tenemos que decir como dijo Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque tenga una autoridad delegada por Dios,
aunque tengan un liderazgo delegado por Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando se está usando mal esa autoridad, cuando se está haciendo lo que no se debe hacer. Debemos rehusarnos, decir que no, así como lo hizo Daniel. Se firmó un decreto para que, y lo hicieron fue por él, para que dejara de orar. Y Daniel dejó de orar. El decreto prohibía que se hiciera lo que Dios ordenaba, pero él no dejó de orar. Sadrach, Mesach y Abednego se arrodillaron ante la estatua de oro erigida por Nabucodonosor. Tampoco. Pero eso también era un decreto. Pero ellos sabían que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Que su lealtad era hacia Dios, que su obediencia era hacia Dios. Sin embargo, esto es una excepción. Hermanos, debemos someternos. Siempre y cuando, como les dije, no vaya en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Siempre y cuando no vaya en contra de ello, de nuestra fe, de nuestra convicción. La palabra autoridad no es sinónimo de tiranía, sino de responsabilidad. El Señor nos da autoridad, nos da un liderazgo, pero para servir a los demás, para servirlo a Él. Entonces creemos que tenemos una autoridad para pisar, para pisotear, para atropellar, para lastimar. No. El líder es ejemplo. El mismo Señor los dijo. El líder es ejemplo. El líder no dice hagan. El líder dice hagamos. Dice hagamos. Ya para concluir, somos un cuerpo en Cristo. Pensemos como cuerpo de Cristo, que debe estar unido a Él primeramente, a Él que es la cabeza, a Él, porque Él es el que nos da los nutrientes, a Él, que es el que nos hace poder estar en pie y seguir adelante. Sometámonos a la autoridad de Cristo. Sujetémonos a la autoridad de Cristo. Y ya para finalizar este versículo que se encuentra en Hebreos 13:17, traducción lenguaje actual, dice: obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Hebreos 13:17, lenguaje actual. Seamos ayuda para los líderes. Seamos colaboradores. Cumplamos nuestra función como cuerpo de Cristo. No seamos un problema. Dios les bendiga. Amén. Si hay alguna persona en esta mañana que aún no ha recibido a Cristo, yo lo invito a pasar aquí adelante.